Muy buenos días. Damos gracias a Dios esta mañana por estar juntos alabando a nuestro Señor. Y creo que el día de hoy, si bien es cierto, no tenemos muchos cambios en cuanto al clima, según el calendario, hoy día comienza ¿qué? La primavera, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, vamos a poder tener días un poquito más cálidos, pero también la primavera es un tiempo de renovación, es un tiempo en donde nuevamente vuelve la vida, el color, las flores, el calor. Y creo que eso es justamente lo que enfoca nuestra serie, una vida que renovada, renovarnos. Renovarnos no en nuestras propias fuerzas, sino renovarnos, apropiándonos de las promesas de Dios. Antes de que podamos entrar al tema de esta mañana, que hemos titulado Una vida renovada, muestra diferencias y testifica de la obra de Dios, queremos orar. Creo que la situación del país, la situación social que vivimos, la situación política requiere que podamos como iglesia orar. Orar por nuestras autoridades, orar por nuestra nación, orar para que Dios pueda de una manera especial guiar, controlar y manifestar su gracia sobre nuestra nación. Por ello, vamos a ponernos de pie y vamos a tener un tiempo de oración por nuestra patria. También recordar que el día de hoy los jóvenes de J2 están teniendo su EJEC, por eso vamos a ver una sentida inasistencia de jóvenes de J2 y también estamos con ALMA, Encuentro de Matrimonios. Así que va a ser también un motivo de oración. Y para que nosotros como iglesia y los que nos siguen por internet también puedan estar orando. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque podemos en el nombre de Jesucristo entrar a tu presencia. Y queremos orar, Señor, por nuestra nación. Tú conoces la delicada situación política, social, en la cual, Señor, se encuentra nuestra patria. Pedimos, Padre, que guíes, que des sabiduría al presidente, a los congresistas, ministros, autoridades, magistrados. Amado Dios, ten misericordia de nuestra nación, porque Padre, en medio de toda esta turbulencia, Señor, hay gente que sufre, hombres y mujeres que, Señor, están sufriendo inocentemente consecuencias de todo esto que está pasando. Por eso te pedimos, Señor, obra, guía, dirige. Permite, Padre, que nuestra nación pueda reencontrar el rumbo de la honestidad, de la justicia, de la rectitud. Guíanos, Señor. Y Padre, como iglesia, permítenos interceder, no criticar, no murmurar, sino por el contrario, Señor, pedirte a ti que tengas misericordia de nuestras autoridades y que tú las guíes para que hagan lo correcto. Ten, Señor, misericordia de nuestra patria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y oramos también, Señor, por el encuentro de jóvenes. Gracias por este lindo grupo de jóvenes que está en este momento teniendo el encuentro. Obra tú, permite, Señor, que muchos jóvenes puedan acercarse a Jesucristo, tomar decisiones y, Padre, enrumbarse a una vida diferente. Rogamos también por las parejas, 42 parejas que están viviendo, Señor, el encuentro alma. Toca sus corazones. Te pedimos, Señor, que tú permitas que haya reconciliación, perdón, renovación en cada uno de esos matrimonios. Gracias, porque como iglesia nos permite, Señor, compartir del amor de Dios a jóvenes, a parejas
Y Señor, permítenos también proyectar este amor con nuestros actos, con nuestras oraciones a nuestra sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. En esta mañana vamos a estar tocando un mensaje más de nuestra serie, Alcanzando una vida renovada. Y cuán importante era para Pedro, para los contemporáneos de Pedro, el remarcar este hecho de tener una vida renovada. ¿Qué estaba pasando mientras Pedro estaba escribiendo esta epístola? Los comentaristas dicen que mientras Pedro estaba escribiendo esta epístola, había una gran persecución. ¿Por qué? Porque Nerón, emperador tristemente célebre, emperador de Roma, había culpado a los cristianos del incendio de la ciudad de Roma. Por lo tanto, la iglesia era vista como personas peligrosas, personas que creaban conflictos, que el cristiano era alguien que estaba contra el Estado, que era un pueblo peligroso. Esto era lo que se decía, lo que las autoridades decían de los cristianos, de tal manera que el pueblo romano, la gente común, no veía con buenos ojos, por los comentarios oficiales, no veían de buena manera a la iglesia cristiana. Por ello, Pedro, en su epístola, trata en medio de persecución, en medio de la oposición. Mucha gente tenía que huir de sus casas, abandonar las ciudades, ir a otros lugares solamente con la ropa que tenían puesta. En esas circunstancias, Pedro escribe esta epístola y lo que hace es trata de animar a los cristianos en medio de la oposición, de la crítica, de dificultades. Los anima a mostrar realmente lo que es el cristianismo. No lo que la gente dice, que la gente entienda que ser cristiano no es ser un antipatria, no es ser un opositor, no es ser una persona peligrosa o inconsecuente, sino todo lo contrario, que muestren con sus acciones lo que es ser cristiano, lo que es ser cristiano. Por ello, nuestro primer punto es una vida renovada muestra actitudes diferentes. Una vida renovada muestra actitudes diferentes. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si estás siguiendo al Señor Jesucristo, eso va a implicar que tus actitudes sean actitudes diferentes. Y el apóstol dice, por último, cito 1 de Pedro 3, del 8 al 12, por último, estad siempre en armonía, simpatizad siempre con los demás, vivid el amor fraternal, sed compasivos, humildes, no paguéis el mal con el mal, ni los insultos con insultos. Por el contrario, reaccionad siempre con bendiciones, porque es para dar y para heredar bendición, para lo que habéis sido llamados. Que el que quiera amar la vida y ver días buenos, guarde su lengua del mal y sus labios de hablar astucias. Que se aparte bien lejos del mal y haga el bien. Que busque la paz y se la proponga siempre, porque los ojos del Señor están sobre los íntegros y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero el Señor se encara con los que hacen el mal. Este texto, podríamos decir, es de alguna manera un resumen de las cualidades que debe tener un cristiano, de las actitudes positivas que debe mostrar un cristiano. Y mostrar estas actitudes positivas, ¿con qué propósito? Para que podamos tener una buena relación con las personas que nos rodean, comenzando con el cónyuge,
con los hijos, con los parientes cercanos, con los vecinos, con los amigos. El deseo de Dios es que mostremos relaciones de armonía y unidad, que podamos fomentar esto. Es importante ver que la armonía tiene que ver con tener un mismo sentir, luchar por una misma causa, estar unidos, aún a pesar de nuestras diferencias. Esto es algo bien interesante. Vivimos en un país en donde la gente le cuesta ponerse de acuerdo, en donde si alguien dijera quién se opone, muchos serían los primeros en levantar la mano. Y cuán importante es en la relación de pareja, en la familia, en las relaciones, en el trabajo, promover lo que es trabajar en armonía, trabajar en unidad. Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es una orquesta. En una orquesta nosotros vamos a ver diferentes instrumentos, muchos instrumentos. Y cada instrumento tiene un sonido diferente. Se toca de manera diferente. Vamos a tener instrumentos de viento, instrumentos de percusión, instrumentos de cuerdas, diferentes instrumentos. Pero bajo la dirección de un director, todos van a seguir una partitura. Y es hermoso escuchar a una orquesta interpretando una melodía y ver que cada instrumento con su particular sonido emite la melodía de una manera diferente, pero todos siguiendo una misma partitura, una misma melodía. Y vamos a ver diferencias, pero todos siguiendo a un director, una melodía. Eso es lo que Dios quiere que nosotros logremos en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, que podamos ser promotores de la unidad, de trabajar en armonía, ponernos de acuerdo. Cuán importante es que podamos conciliar, que podamos llegar a acuerdos, porque los acuerdos construyen. Los acuerdos nos permiten alcanzar objetivos, metas en la vida. Y muchos hogares se destruyen, muchas familias se quiebran, porque muchas veces no son capaces de ponerse de acuerdo, de juntos, a pesar de las diferencias, juntos luchar por una misma cosa. Y la iglesia no es la excepción. Cuán importante que es en la iglesia que podamos mantener unidad y que trabajemos en armonías, respetando nuestras diferencias, respetando puntos de opinión, pero cuán importante es que mantengamos esa unidad. Pedro en esta epístola enfatiza lo que es el amor fraternal y es un tema recurrente en Primera de Pedro. Él dice: habla bien del otro, bendícelo, desea el bienestar aún de aquellos que te ofenden, de aquellos que no están de acuerdo contigo, de aquellos que te tratan mal. Busca el bien, ora por ellos. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien no se porta correctamente o no tiene una actitud correcta contigo? ¿Cómo reaccionas cuando manejamos y alguien se te mete intempestivamente? Mi esposa, cuando va al lado mío y ve que alguien se mete y yo reacciono, ¿saben lo que me dice? Me dice: Roberto, si estuvieras en Australia, ¿le meterías el carro?
yo la quedo mirando y le digo, no, lo dejaría pasar. ¿Por qué? Porque las reglas ahí dicen, uno pasa, primero da preferencia y después va el otro, después entra el otro, y a pesar de que hay una cola larga, se va pasando uno a uno ordenadamente. Pero aquí todos queremos ganar. Y el gran problema que todos queremos ganar es que al final nadie pasa. Y todo se enreda. De repente tienes una línea amarilla y alguien viene en contra para meterse. Y se arma un atasco. ¿Cuán importante es la forma como reaccionamos frente a alguien que actúa mal, te dice algo incorrecto? La palabra dice, no reniegues, no reniegues, no maldigas. Por el contrario, dice, sé amable, bendícelo. Ahora, esto no es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Como seres humanos reaccionamos, no nos gusta, nos desagrada, reaccionamos violentamente. Somos seres humanos, no somos ángeles. Sin embargo, Pedro dice, Dios ha obrado en tu vida para que tú muestres a ese hombre, a esa mujer, a ese taxista que se mete furibundo, que le muestres cortesía, amor. Dios te ha dado una vida nueva para eso. ¿Y por qué bendecirlos? ¿Por qué yo tengo que bendecirlos? Pedro nos recuerda, tú has recibido perdón y salvación en Cristo Jesús. Dios te ha manifestado su gracia por medio de la fe en Cristo. Dios ha mostrado en ti su amor, que no lo mereces, que nadie lo merece. Y Él día a día te acompaña, sin que lo merezcamos. Él es tu Señor y tu Salvador. Y así como Dios ha tenido amor y misericordia contigo, Dios quiere que tú muestres amor y misericordia con los demás. Por eso es que Pedro dice, muestra amor, bendice. Pedro añade a esto y dice, ten una actitud humilde. No te creas superior a nadie. Valora a cada persona, trátala con respeto, con dignidad, como criatura de Dios. Por esta razón, un cristiano no puede discriminar, no puede tener preferencias. Todo ser humano, sin excepción, merece que lo tratemos dignamente y con respeto. Y eso debe ser algo distintivo en aquel que se dice un cristiano, un hijo de Dios. Pedro dice, no pagues mal por mal. En la vida cotidiana vamos a experimentar muchas veces decepciones. Hay un dicho popular, muy peruano, que dice, el que se pica, pierde. Y muchas veces nosotros vamos a darnos cuenta que hay gente que va a actuar de una manera negativa. Como hijos de Dios, Pedro nos dice, perdona al que te hace mal. No tengas una actitud vengativa. No respondas al mal con el mal. Por el contrario, responde con amor. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 20, el apóstol Pablo dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y esto es algo que estamos llamados a hacer. Cuando tú tratas bien a alguien que te trata mal, cuando tú consideras a alguien que no te considera, lo que vas a hacer es que esa persona se dé cuenta que está actuando mal. Y si aún esa persona continuara
con su mala actitud, tú estás haciendo lo correcto y lo agradable delante de Dios y cuidando tu corazón de una actitud negativa. Y eso tiene que ir acompañado no solamente de acciones, sino también que tus palabras, que tus comentarios sean buenos. Cuidar nuestro lenguaje. Cuán importante es que cuidemos nuestra manera de hablar, que nuestras palabras edifiquen, animen, alienten. Y cuando tú te pidan una opinión de alguien que tal vez no te simpatiza, cuida tus labios de no hablar cosas negativas. Cuidémonos de lisuras, de improperios, de insultos. Nuestras palabras tienen que reflejar un lenguaje renovado que evidencie la obra de Cristo en nosotros. Preguntémonos, ¿qué palabras salen de mis labios cuando estoy enojado? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Qué digo? Es allí donde necesitamos pedir la ayuda de Dios y pedir al Señor, Señor, renueva mis palabras, renueva mis labios, para que aún en medio del enojo yo pueda dar testimonio de que tú vives en mí. Pedro menciona y dice, hoy es necesario que en la vida diaria demos testimonio del amor de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida. Y la mejor evidencia es cuando nos apartamos, despreciamos el pecado. No hay manera como podamos garantizar una vida tranquila y pacífica que alejarnos del pecado y de la maldad. Cuán importante es tomar esto en cuenta aún en el foro más íntimo, rechazando inmoralidad, todo engaño, mentira o una actividad que no esté de acuerdo con la ley, desde respetar una señal de tránsito hasta participar en negocios ilícitos o consentir una vida inmoral. Dios nos llama a cada uno, nombre por nombre, a vivir rectamente y apartarnos de todo aquello que es malo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que puedas vivir en paz, de que puedas ir y descansar sabiendo que no hay nada que pueda incomodarte, nada que se te pueda buscar, que te pueda incriminar. Eso para que puedas experimentar paz en tu vida y para que puedas dar un testimonio público de Cristo. Y esto hacerlo no solo por el qué dirán, no solo pensando en las personas que nos rodean, sino buscando siempre agradar a Dios. Pedro termina esta sección con una promesa. La promesa dice, los ojos del Señor están sobre los íntegros y atentos sus oídos a sus oraciones. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? ¿Quieres gozar de esa presencia, guía y ayuda de Dios cada día? Pon en práctica estos principios. Pídele al Señor, Señor, permíteme tener una vida íntegra de obediencia. Con mis palabras, con mis acciones, mostrar tu amor a los que me rodean. Pero también, junto con esa promesa, Pedro nos hace una advertencia. Dice, pero el Señor encara con los que hacen mal. Dios no va a dejar a nadie impune. Dios no va a dejar a nadie impune. Él es el juez justo. Y la palabra nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No te engañes. Nadie puede engañar a Dios. Tarde o temprano, Él va a descorrer el velo
va a mostrar lo oculto. Por eso nos llama a vivir en integridad. En integridad. Dios no quiere que experimentemos vergüenza pública y vergüenza delante de su presencia. Por eso hoy nos llama a una vida de integridad y de obediencia, con el plus de que si decidimos vivir en obediencia a Él, vamos a contar con su guía. Él va a responder nuestras oraciones y Él va a usar nuestra vida para su gloria. Un segundo punto que toca el apóstol es que una vida renovada da seguridad y paz en medio de un mundo peligroso. ¿Cuán peligroso era para los cristianos del primer siglo andar, vivir? Estaban siendo perseguidos, proscritos, vistos como malas personas. ¿Y Pedro qué les aconseja? Miren lo que dice la Escritura. Dice Primera de Pedro 3, 13, 15 en adelante. ¿Quién será el que os pueda hacer daño si amáis entrañablemente la bondad? Aún en el caso de que tengáis que sufrir por causa de la justicia, felices vosotros, no les tengáis miedo, ni tampoco os inquietéis, sino dad a Cristo en vuestro corazón el lugar supremo que le pertenece. Pedro escribe estas palabras en medio de persecución. Los cristianos estaban huyendo. Los cristianos experimentaban temor. Muchos de ellos habían sufrido la pérdida, no solamente de sus casas, de sus bienes, de sus negocios, sino habían perdido seres queridos. Y esto nos lleva a entender tres aspectos en cuanto a lo que es la importancia frente a los momentos difíciles de actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que menciona el apóstol Pedro es, en medio de un mundo peligroso, en medio de un mundo que se opone al cristianismo, nuestra mejor defensa y lo que nos va a dar seguridad es que seamos hombres y mujeres que hagamos el bien, que actuemos correctamente. Pedro dice, si la gente te ve que tú actúas bien, que eres una persona correcta, que eres una persona honesta, eso va a guardarte de todo mal. Una de las cosas que dice el libro de los Hechos es que la iglesia ganó favor con todo el pueblo. Tal vez no de los periodistas, tal vez no de las autoridades superiores, pero el pueblo que convivía con los cristianos, el pueblo que estaba viendo cómo se comportaban los cristianos, los valoraba, porque veían que ellos hacían las cosas bien, que eran gente bondadosa, caritativa, que actuaba correctamente. Y Pedro les anima y les dice, miren, es necesario que ustedes, en medio de estas circunstancias, cuando la iglesia ha sido públicamente desprestigiada por el gobierno romano, es urgente que ustedes se caractericen individualmente y como iglesia, como personas que hacen el bien, que hacen el bien. Yo me pongo a pensar hoy en día, cuán importante es hoy, en medio de esta Lima, que está bombardeada por chismes, comentarios sobre determinadas iglesias, cuán importante es hoy que nosotros como cristianos mostremos con nuestras acciones que ser cristiano es ser íntegro, decir la verdad, actuar correctamente, que ser cristiano no es
lo que la televisión está sacando a manera de burla, sino que el cristiano tiene una actitud distinta, que las iglesias tienen un mensaje distinto. No son instituciones que solamente piensan en sí mismos o en sí mismas, sino que se proyectan a ver la necesidad de los demás, la necesidad de la familia, la necesidad de los jóvenes, la necesidad de la comunidad que les rodea. Cuán pertinente, cuán importante es hoy eso. Y hermanos, no solamente es importante compartir esto en el mensaje, al predicar la palabra de Dios, sino que nuestras acciones muestren eso. Por eso Pedro dice, en medio de este mundo peligroso, lo que nos va a dar seguridad es que estemos comprometidos para hacer el bien, que actuemos correcta y honestamente en todo lugar, en el vecindario, en la familia, en la comunidad, en todo lugar, que hagamos el bien, que hagamos el bien. Esta va a ser una forma como nosotros vamos a poder experimentar seguridad. Durante años tuve amigos misioneros que vivieron en sitios peligrosos de Lima, Los Conos, pueblos jóvenes. Y ellos llegaban a estos lugares con un vehículo. Y era interesante, yo les preguntaba, ¿y tú vas a tal o a tal lugar con tu vehículo? Sí. ¿Y alguna vez te han robado una llanta? ¿Han tratado de asaltarte? Y estos hermanos me decían, no, nunca. ¿Y sabes por qué? Porque la gente de estos lugares conocían quiénes eran estas personas. Y más de una vez me decían que cuando venían los ladrones para querer llevarse las llantas o sacar algo del auto, los mismos vecinos decían, no toques ese carro. No toques ese carro porque es de tal persona y esa persona viene aquí a ayudarnos. Viene aquí para apoyarnos. No lo toques. Eso es lo que Pedro escribe en su epístola. ¿Quieres sentirte seguro? ¿Quieres sentirte protegido en medio de una sociedad violenta? Haz el bien. Actúa correctamente. Es importante entender que Pedro prepara también a la iglesia en medio de situación de sufrimiento. La persecución del primer siglo fue una persecución brutal. Y es importante entender que como cristianos, hoy en día, no estamos exentos de sufrir. Y el cristiano puede sufrir por dos razones. Una es el sufrimiento al que estamos expuestos por nuestra naturaleza humana. Somos personas limitadas, somos hombres y mujeres de carne y hueso que vivimos en un mundo pecador, de injusticia, de maldad. No vivimos en un mundo perfecto. Y nuestra humanidad nos hace susceptibles al sufrimiento. Pero segundo, una segunda razón por la cual nosotros como cristianos sufrimos es por causa de nuestra fe. Porque a pesar de que se dice que somos una sociedad cristiana, hoy en día vemos que la sociedad no abraza el pensamiento cristiano, no abraza los valores cristianos. Es más, vivimos en una sociedad en donde se trata de combatir los valores cristianos, los principios cristianos, porque se piensa que el cristianismo es intolerante, se piensa que el cristianismo priva de libertades,
se piensa que el cristianismo es retrógrada y por lo tanto mucha gente ataca al cristianismo. La respuesta de Pedro frente al sufrimiento está enfocada en un elemento muy interesante. Pedro dice, nosotros como cristianos tenemos que tener en claro que lo más valioso en nuestra vida no son nuestros bienes materiales, no son nuestros logros académicos, no son nuestras cuentas en el banco. Lo más valioso que tiene el cristiano es su relación personal con Cristo, su comunión con Jesucristo. Y en la medida que esa relación con Jesucristo sea tu activo más valioso, vas a poder enfrentar el dolor, la persecución, la oposición y los momentos más difíciles en tu vida. Pero si tu mayor tesoro son tus afectos, tus bienes, las cosas, los logros materiales, ten cuidado, porque vas a ser muy susceptible a sufrir y a sufrir gran pérdida. ¿Por qué? Porque en un mundo de maldad, en un mundo imperfecto, todas estas cosas vamos a ver que se van a ir. Fácilmente las vamos a perder. Nos vamos a quedar posiblemente con las manos vacías. Y de la misma manera que vinimos a este mundo, nos vamos a ir sin nada. Por eso el apóstol Pedro dice, si tú quieres estar listo para enfrentar el dolor, el sufrimiento, los momentos difíciles, ten como lo más valioso de tu vida tu relación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque nada ni nadie va a poder quitarte ese tesoro. Nada ni nadie va a poder romper esa relación que tú tienes con el Señor Jesucristo. Y si hay esa relación, Él va a ayudarte, va a sostenerte para que puedas enfrentar la dificultad, el dolor y la pérdida. Vas a poder experimentar victoria en medio del dolor, en medio de las dificultades, porque Él va a estar contigo. ¿Recuerdas a Job? ¿Recuerdas a Job? Un hombre que lo tenía todo, pero que de un momento a otro lo perdió todo. Pero lo único que no perdió Job fue su relación ¿con quién? Con Dios. Y a partir de esa relación con Dios, Dios le sostuvo, Dios le bendijo y restituyó nuevamente todo lo que tenía. Esto es lo que nos está enseñando Pedro. ¿Quieres estar preparado para enfrentar el dolor, la pérdida, las dificultades? Pon a Cristo, tu relación con Él, en el primer lugar, para que puedas experimentar victoria en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Si aún sufres oposición por causa de tu fe, pon tu fe y tu confianza en Cristo. De esa manera vamos a poder experimentar su gracia, su ayuda en medio de la dificultad. Y esto Pedro lo dice a gente que estaba huyendo, que estaba siendo perseguida, gente que estaba huyendo con la ropa que tenía puesta, pero era gente que tenía fe, esperanza, gente que estaba dispuesta a reconstruir su vida y a seguir adelante porque tenían su fe puesta en el Señor Jesucristo. Un tercer punto es una vida renovada, es la mejor presentación y defensa
de la fe. Pedro dice: estad siempre listos para presentar vuestra defensa ante cualquiera que os pida cuentas de la esperanza que hay en vuestra vida. Pero hacedlo con cortesía y respeto, que vuestra conciencia no os acuse de nada, para que cuando os insulten sean los mismos que os llenan de injurias los que se tengan que avergonzar. Pedro nos dice que tenemos que estar preparados para dar defensa de nuestra fe. La defensa cristiana debe ser una defensa razonable. Como cristianos tenemos que desarrollar la labor mental y espiritual de pensar a fondo nuestra fe para poder comunicarla a otros lo que creemos y por qué lo creemos. Cuán importante es cuando las personas ven tus actitudes y partiendo de tus actitudes, de una conducta diferente, de reacciones diferentes, te preguntan: ¿tú eres cristiano? Explícame, ¿cómo es tu fe? ¿En qué crees? ¿Por qué te hiciste cristiano? ¿Dónde comienza esa vida diferente? Y tenemos que estar preparados para compartir de nuestra fe, compartir cómo un día decidimos seguir a Cristo y explicar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y por todos los hombres. Tenemos que estar preparados para hablar de Cristo. Y aquí me detengo. Esta mañana nosotros tenemos la visita de Richard Houston, que está ahí atrás, lo conocemos, y coincidentemente él nos ha traído un libro que se llama Interrogantes. Aquí lo tengo. Y este libro, Interrogantes, es un lindo libro que nos enseña, ¿saben qué? Cómo compartir nuestra fe. Cómo dar razón de nuestra fe. Cómo responder esas preguntas que muchas veces nos hace el amigo, el vecino, el familiar. Y cuán importante es tener respuestas a esas preguntas. Richard ha hecho un excelente trabajo y está compartiendo justamente este material con nosotros. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, necesitamos saber dar razón de nuestra fe. Esto implica conocer la palabra, implica cultivar la lectura, el estudio de la palabra, aprovechar los cursos que se dan los días lunes para damas, los estudios que se dan en los grupos, en los GDCs, en los GDAs, venir los domingos por la mañana, no solamente a escuchar, sino tomar nota y entender qué cosa es lo que Dios quiere para nosotros. Y día a día incrementar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos y para que podamos compartirla con mucha gente que necesita escuchar el mensaje salvador de Jesucristo. Necesitamos aprender de la palabra para que podamos crecer espiritualmente y para que podamos enseñar y guiar a otros. Gracias a Dios, como iglesia, tenemos todos estos cursos, todas estas facilidades. Yo te pregunto, ¿las estás aprovechando? ¿Estás integrado a un grupo? ¿Participas de los estudios? Yo doy gracias a Dios que tenemos un hermoso grupo de facilitadores, de mentores, gente que se prepara, que estudia y que está allí enseñando semana a semana en los diferentes grupos, damas, caballeros, matrimonios. Hermanos, aprovechemos eso, aprendamos la palabra para que podamos vivir como Dios quiere y podamos estar preparados para hablar a otros de Jesucristo.
Tenemos que dar defensa de nuestra fe con cortesía. La defensa del cristianismo debe presentarse con simpatía, amor y con sabia tolerancia. Nunca, nunca forcemos a nadie a aceptar el mensaje de Cristo. Debemos exponer el mensaje, nunca imponerlo. Confiar de que la palabra de Dios obrará en la mente y en el corazón cuando es bien expuesta. Debemos pedir a Dios su ayuda y gracia para presentar el mensaje y hacerlo con amor, con una sincera preocupación por la persona y no como un acto proselitista buscando respuestas inmediatas. Cuán importante es que cuando compartas de Cristo lo hagas con amor, mostrando amistad y una preocupación sincera por la persona. El único argumento el cual no se puede discutir cuando hablas de Jesucristo es nuestro propio testimonio. El único argumento irrefutable es el de una vida transformada. Mucha gente puede cuestionar la doctrina. Puede decir, yo no estoy de acuerdo, yo no creo tal o cual punto. Podemos cuestionar muchas ideas y conceptos, pero lo que nadie puede cuestionar es una vida íntegra que muestra amor, que muestra buenas actitudes y que puede enfrentar las críticas porque no está expuesta a ellas. Cuán importante es recordar una frase atribuida a Francisco de Asís. Él decía, compartamos el Evangelio en todo momento y si es necesario, usemos palabras. Si es necesario, usemos palabras. Él lo que estaba diciendo es que nuestros actos de amor, nuestras actitudes, eso sea el preludio, lo que abre camino, lo que abre corazones, para que podamos hablar de Cristo. Y aún si solamente nuestros actos hablan fuertemente del amor de Dios, eso es suficiente. Eso es suficiente. Una vida renovada debe mostrar, tu vida, mi vida, debe mostrar evidencias prácticas que nos permitan vivir en armonía y en unidad con las personas que nos rodean. Si tú no estás mostrando en tu vida estas actitudes renovadas, necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos pedir al Señor, Señor, ayúdame para que pueda mostrar en mi vida, para que sea evidente en mi vida estas actitudes que manifiesten tu presencia en mi ser. Cuán importante es que podamos, en medio de un mundo de maldad, en medio de un mundo y una sociedad difícil, experimentar paz. Y la única manera como vamos a poder experimentar paz es haciendo el bien y poniendo a Cristo como nuestro más valioso activo. Somos susceptibles al sufrimiento, al dolor. Podemos perder todo lo material, aún nuestra vida, pero lo que nunca vamos a perder es nuestra fe y nuestra relación personal con Jesucristo. Muestra integridad. Esa es la mejor defensa y nuestra mejor carta de presentación. Muestra integridad. Eso va a permitirte hablar de Jesucristo, compartir de Jesucristo a otros. Solo por la fe
en Jesucristo y nuestra obediencia a Él, podemos tener esta vida renovada. Dios quiere que todos podamos experimentar esta vida renovada, una vida que manifiesta con los actos y con las palabras la presencia de Dios cada día. Yo te pregunto, ¿estás manifestando esa presencia de Dios en tu vida? ¿Muestras esa vida renovada? Oremos un momento. Amado Señor, tú nos conoces. Tú conoces, Señor, nuestra vida en el hogar. Tú conoces, Señor, cómo nos desempeñamos en el trabajo y en todo ambiente donde vamos. Permítenos mostrar una vida renovada, mostrar tu amor, tu gracia, tu misericordia. Y que, Señor, sea esta vida renovada nuestra carta de presentación que nos permita hablar de Cristo. Más aún, Señor, en momentos en los cuales, como en el tiempo de Pedro, se criticaba, se hablaba mal de los cristianos. Señor, permítenos con nuestra vida y nuestras palabras dar testimonio de lo que realmente es ser un hijo de Dios. Capacítanos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.